Bienvenidos a un nuevo webinar del programa Licita Pyme de la Junta de Extremadura. El segundo webinar que vamos a desarrollar en la mañana de hoy, tal y como está programado, está dirigido, versará sobre las especialidades que vamos a encontrar en el caso de participar en licitaciones o resultar adjudicatarios de contratos financiados con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, al que vamos a hacer una pequeña referencia en la parte introductoria, en la parte inicial del webinar. Un webinar que volveremos a impartir Miguel Ángel Bernal Blay, que soy yo quien os habla, y mi compañera Sara González Iglesias de la consultora Ixios, que es la empresa seleccionada por la Junta de Extremadura para desarrollar esta edición del programa Licita Pyme. Recordar a todo el mundo que el programa Licita Pyme cuenta con dos tipos de actividades. Una parte de recursos de capacitación, de formación, en el marco de las cuales pues, se desarrollan estos webinars y algunas otras actividades que estamos preparando. Y por otra parte, otra serie de actividades de asesoramiento especializado a cada una de las empresas inscritas en el programa Licita Pyme. Ya tenemos más de 90 empresas inscritas en el programa de asesoramiento personalizado. Y si hay alguno de los asistentes que todavía no lo ha hecho, pues puede hacerlo. El programa todavía está abierto. La semana que viene vamos a comenzar las actividades de asesoramiento y ya estamos concertando disponibilidades para llevar a cabo esas tareas de asesoramiento, ¿no? Como digo, empezarán la semana que viene y la semana que viene también tendremos un nuevo webinar, el día 19, dedicado a repasar cómo tenemos que prepararnos para empezar a licitar, ¿de acuerdo? Ese será el contenido que abordemos el próximo miércoles y tendremos un nuevo webinar antes de que finalice el mes, el día 25, dedicado al análisis de la herramienta fundamental de información en materia de contratación pública, que es la plataforma de contratos del sector público. ¿De acuerdo? Pues bueno, yo creo que ya todo el mundo está presente de los que se habían inscrito. Tengo confirmación de que se me oye y se me escucha correctamente, así que vamos, por tanto, a dar comienzo al webinar. Yo creo que ya todo el mundo ha escuchado hablar de el instrumento Next Generation de la Unión Europea, del mecanismo de recuperación y resiliencia, del plan de recuperación, transformación y resiliencia estatal. Me gustaría aclarar en primer lugar qué es cada uno de esos instrumentos para que no haya confusión entre uno y otros, ¿de acuerdo? Antes de entrar llegaremos a la parte de los contratos financiados con estos fondos. Bueno, como consecuencia de la pandemia provocada por la COVID-19 y para dar una respuesta conjunta a los desafíos y a la situación generada por la misma a nivel europeo, desde las instituciones europeas, desde la Comisión Europea, se estableció un programa de ayuda, un programa económico de ayuda para estimular la recuperación y la resiliencia ante futuras crisis que van a llegar en el futuro, previendo una serie de instrumentos y unas dotaciones económicas que las tenéis ahí señaladas en el gráfico, ¿de acuerdo? Ese conjunto de instrumentos es el que
el que integra, el que compone el instrumento europeo Next Generation de la Unión Europea, dentro del cual, como vemos, y con una dotación que suma unos 750.000 millones de euros, destaca como mecanismo principal el mecanismo de recuperación y resiliencia, con una parte importantísima de fondos económicos. Pero no es el único mecanismo, no es el único programa financiero que forma parte de ese instrumento Next Generation. Como veis, hay dotaciones financieras extras en algunos fondos europeos ya conocidos con anterioridad, ¿no? Los FEDER, los fondos de investigación Horizonte Europa, o el Fondo de Transición Justa. ¿De acuerdo? Esos fondos, aparte de la dotación ordinaria, fueron suplementados con contribuciones extras de este instrumento Next Generation. ¿De acuerdo? Lo mismo que el Fondo REACT de la Unión Europea, que fue el primero que se puso en marcha para hacer frente a los primeros gastos derivados pues de la adquisición de vacunas o de la adquisición de material sanitario. Pues bien, de este mecanismo de recuperación y resiliencia, de este gran programa de financiación europea, nace o bebe el plan de recuperación, transformación y resiliencia de los estados. ¿De acuerdo? Para que los estados puedan acceder a fondos de ese mecanismo de recuperación y resiliencia, ese programa dentro del instrumento Next Generation, los estados debían elaborar un plan de recuperación en el que abordasen qué objetivos iban a perseguir para lograr ese objetivo de la recuperación, la transformación y resiliencia, ¿vale? Señalando una serie de objetivos, una serie de reformas y una serie de inversiones a realizar y a financiar con esos fondos que se iban a recibir. ¿De acuerdo? Eso es lo que encontramos en este documento, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que está disponible en Internet y que estructura las actuaciones previstas en España en torno a 10 grandes apartados, las llamadas políticas palanca, que luego son desagregados, luego son desarrollados en 30 componentes. ¿De acuerdo? Son áreas estratégicas en las que se ha previsto, como digo, una serie de reformas y una serie de inversiones que se van a financiar con los cerca de 140.000 millones que de esos 750.000 con los que estaba dotado el instrumento Next Generation son los que, en atención al impacto sufrido por el Reino de España con ocasión de la crisis de la COVID, se acordó asignar al Estado español. ¿Vale? De esos 140.000 millones hay que distinguir que aproximadamente la mitad son contribuciones de la Unión Europea hacia el Reino de España a fondo perdido, ¿de acuerdo? Lo que podría ser una subvención de Europa al Reino de España en forma de subvención y que no es necesario después reintegrar, porque de los 140.000 hay otra segunda parte, otros 70.000, que son en forma de préstamo, ¿de acuerdo? A unos intereses pues privilegiados, pero que el Estado deberá reintegrar a la Unión Europea. En estos momentos, la mayor parte de las inversiones que están saliendo publicitadas en los medios de comunicación son financiadas con el primer bloque del que estoy señalando, ¿no? Con subvenciones con la parte que no hay que devolver, digamos, a la Unión Europea. ¿De acuerdo? Pero eso es una relación entre la Unión Europea y el Estado español. ¿Vale? Luego, la ejecución de las distintas actuaciones
que forman parte de cada uno de esos componentes y que al final, para todo el periodo de 22, 23, 24, 25 y 26, que es el plazo en el que se deben ejecutar estas inversiones, van a sumar esos 70.000 millones de euros. Luego la distribución en cascada del Estado, de la Administración General del Estado hacia las comunidades autónomas, hacia las entidades locales y por derivación hacia las empresas, se hace a través de otros instrumentos regulados ya por el derecho interno, ¿de acuerdo? Se hace a través de convenios de colaboración, se hace a través de encomiendas, se hace a través de subvenciones y la parte fundamental, la parte más gruesa de ese dinero se gestiona a través de contratos públicos, ¿de acuerdo? Y eso es lo que justifica que hayamos incluido un webinar específico en el programa formativo orientado a conocer qué especialidades, por razón de la financiación de estos contratos, vamos a encontrar si participamos en una licitación o si somos adjudicatarios de uno de estos contratos, ¿de acuerdo? Uno de los contratos contemplado o orientado a cubrir una de las inversiones descritas en alguno de esos 30 componentes que obedecen a esas 10 líneas estratégicas, a esas 10 políticas palanca, ¿de acuerdo? En relación con uno y con otros, recordar que las pequeñas y medianas empresas tienen como no podía ser de otra manera, un especial protagonismo en la ejecución de este plan de recuperación, transformación y resiliencia, ¿no? Una de las líneas estratégicas de las políticas palanca va precisamente orientada o contemplando este conjunto de actores, orientándolas a su transformación digital para que las pymes ganen competitividad, ¿no? Y de hecho, luego hay una componente específica orientada a cumplir estas circunstancias, ¿no? Sobre todo digitalización y promoción y mejora de la competitividad de las pymes. De hecho, esa componente específica, la componente 13 del plan de recuperación, tiene desarrollada una serie de, como veis, reformas e inversiones a las inversiones se les asignan una cuantificación económica, ¿no? Mejora del emprendimiento, crecimiento de las pymes, digitalización e innovación, apoyo al comercio e internacionalización, con una serie de atribución en millones de euros, ¿no? Entre estas reformas e inversiones, algunas ya han visto la luz y seguro que todo el mundo es capaz de identificarlos, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a las reformas de mejora de la regulación y del clima de negocios, a nadie se le escapará que hace apenas unas semanas se publicaba en el Boletín Oficial del Estado la Ley 18/2022 de creación y crecimiento de empresas, ¿no? Si alguien no tenía esta referencia, seguro que le suena ese anuncio que se hizo de que a través de esta ley se modifica la ley de sociedades de capital para permitir la creación de sociedades mercantiles con €1 de capital social, ¿no? Se pueden crear sociedades de responsabilidad limitada en lugar de con la regla general, que son 3.000 euros de capital, pues desde un único euro, precisamente para favorecer la creación de este tipo de empresas, ¿no? Esa ley es una de las reformas contempladas en nuestro plan de recuperación que el Gobierno solicitó, presentó en su momento a la Comisión Europea y que ahora, poco a poco, tiene que ir justificando trimestralmente
los avances en las reformas y las inversiones que se van haciendo, ¿no? Con lo cual, para solicitar el siguiente tramo de asignación de fondos europeos, el Estado español pondrá encima de la mesa como avance en el cumplimiento de este componente 13 la aprobación de esta norma. Otra actuación que seguro es para todo el mundo conocida y probablemente alguna de las empresas que están hoy en el webinar ya haya formulado la solicitud para el kit digital que lanza el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital a través de la entidad red.es. Ya se abrieron hace bastante tiempo los dos primeros tramos para entidades de más de 10 trabajadores o el segundo tramo de empresas de 3 a 10 trabajadores para solicitar, en este caso son subvenciones, no son contratos, ¿de acuerdo? Son ayudas para la realización de determinadas actuaciones para fomentar la digitalización de las empresas. Y justo el día, hace 2 días, el Día de la Hispanidad, el día 12, se publicaba en el Boletín Oficial del Estado la convocatoria para el tercer tramo de empresas de menos de 3 trabajadores, ¿no? de 1 o 2 trabajadores, que también van a poder solicitar a partir del día 20 de este mes. Se abre la posibilidad de solicitar estas ayudas del kit digital para solicitar hasta 2.000 euros y la realización para la realización de determinadas actividades relacionadas con la digitalización de las empresas. ¿De acuerdo? ¿Cómo nos enteramos de las oportunidades que se financian con fondos de este plan de recuperación, transformación y resiliencia? Tanto la parte de subvenciones que nos pueden interesar, como esta del kit digital, como sobre todo los contratos que las distintas administraciones, el Estado, las comunidades autónomas o las entidades locales financian con fondos de este plan de recuperación. Pues yo animo a todo el mundo a visitar esa página web, que es la página web oficial del plan de recuperación, donde vamos a encontrar un par de instrumentos y añadiré otro más específico también para el ámbito de los contratos públicos, donde vamos a poder encontrar información sobre subvenciones y contratos financiados con fondos del plan de recuperación. En primer lugar, tenemos en esa página web un buscador muy sencillo de utilizar, en el que a través del mismo podemos encontrar las referencias de licitaciones, de subvenciones y otras ayudas financiadas con fondos del plan de recuperación. La cosa es que este buscador solamente funciona a partir de convocatorias ya efectuadas o licitaciones ya convocadas, ¿de acuerdo? Si queremos hacer un trabajo de preparación, tenemos que consultar la programación de actuaciones financiadas con fondos del plan de recuperación que se publican con carácter semestral, ¿de acuerdo? En la misma página web, en la página web del plan de recuperación, vamos a encontrar también un documento en el que se nos muestra la planificación de convocatorias para el próximo semestre. La que está publicada es la de este segundo semestre del año 2022. Nos quedan pues octubre, noviembre y diciembre, pero es probable que en el mes de diciembre se publique otro documento con información de las convocatorias que van a salir en el primer semestre del año 2023, ¿de acuerdo? Con lo cual, pues bueno, ya tendremos información de qué es lo que va a salir y podremos prepararnos mucho mejor pues si tenemos que presentar memorias o cumplir algunos requisitos previos para acceder a esas subvenciones, a esas ayudas o las licitaciones que se van a convocar, ¿de acuerdo? De la misma manera, a principios de año,
cada administración pública suele publicar, la mayoría, no todas, es verdad, pero la mayoría suelen publicar su plan anual de contratación, ¿vale? Es un instrumento que está previsto en la ley de contratos y que no cubre solamente los contratos financiados con fondos del plan de recuperación, esos los va a incluir también, sino que incluye toda la contratación que va a realizar o que tiene previsto realizar esa administración a lo largo del año. Con lo cual, como consejo, consultar o solicitar en los planes anuales de contratación de las administraciones con las que nos interese trabajar, nuestro municipio, nuestra comunidad autónoma, puede ser una buena práctica para prepararnos y estar listos para cuando salgan las licitaciones. ¿De acuerdo? En relación con las licitaciones, con los contratos públicos financiados con estos fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, aparte del buscador que antes veíamos, que es un buscador genérico, general, creo que está más enfocado a la parte de dar transparencia, ¿no?, a las convocatorias. Hay que saber que hay un instrumento específico para la búsqueda de esas oportunidades de contratación financiadas con el plan de recuperación, transformación y resiliencia que encontramos en la propia plataforma de contratos del sector público. ¿De acuerdo? Esa que analizaremos, que desmenuzaremos con todo su detalle en el webinar del próximo día 25, pues en el apartado de publicaciones. Recordar que tenemos un formulario de búsqueda y entre las opciones de búsqueda avanzada precisamente tenemos dos ítems de financiación europea y el mecanismo de financiación europea. Pues ahí vamos a encontrar fondos FEDER, Fondo Marítimo de Pesca, Fondo Agrícola, Fondo Social y, por supuesto, el plan de recuperación, transformación y resiliencia, ¿vale? Haciendo uso de ese formulario de búsqueda, podríamos obtener como resultados un listado de licitaciones, todas las cuales tienen como un denominador que la financiación en total o parcial, pero en su práctica mayoría financiación total, con alguno de esos 70.000 millones que, como antes decía, son los que está repartiendo ahora mismo el Reino de España con cargo a ese mecanismo de recuperación y resiliencia europeo que forma parte del instrumento Next Generation. ¿De acuerdo? Bien, pues hecha esta primera aproximación al plan de recuperación, transformación y resiliencia, nos vamos a centrar a continuación en las especialidades que vamos a encontrar quienes concurramos a una licitación o quienes resultemos adjudicatarios de uno de estos contratos financiados con fondos del plan de recuperación. ¿De acuerdo? Unas especialidades que vamos a encontrar en una normativa que simplemente cito ahí por si alguien quiere profundizar en lo que dice la norma específica sobre las cuestiones, no con el ánimo de recurrir a ella para proyectar artículos y más artículos, sino que hemos hecho un análisis de esa normativa y lo que os vamos a ofrecer es precisamente una síntesis y unas llamadas de atención sobre algunos de los contenidos de la misma, ¿no? Hay una regulación, como digo, específica para la gestión de estos fondos, lo cual pues comprende también la gestión contractual de estos fondos a través de contratos públicos que aparecen fundamentalmente en dos normas de la Administración General del Estado, el Real Decreto Ley 36/2020 y una orden de la ministra de Hacienda y Función Pública
que son normas fundamentalmente orientadas a los gestores públicos, ¿de acuerdo? A la parte pública, pero que como veremos, tiene una importante trascendencia y un importante impacto en las empresas que concurren a contratos o a subvenciones financiadas con estos fondos, ¿vale? De esas dos normas se deducen ciertas especialidades que van a resultar de aplicación a los contratos financiados con ese tipo de fondos, ¿vale? Pero van a ser especialidades que se añaden a la regulación ordinaria de los contratos públicos. Tenemos una ley de contratos del sector público del año 2017 que es la que se aplica a esos contratos financiados con fondos del plan de recuperación. A esos contratos se les aplica, por tanto, la ley de contratos del sector público como norma de base, como norma de partida, y además las especialidades que aparecen en esas dos normas estatales. ¿De acuerdo? Por lo tanto, hay una superposición de normas para la gestión de estos fondos europeos. Ese mismo esquema de regulación se proyecta también en el caso de Extremadura, que es una de las comunidades autónomas que también tiene norma autonómica especial para la modernización de la administración pública y la ejecución del plan de recuperación, transformación y resiliencia. ¿De acuerdo? Y de manera simétrica, yo digo que son normas espejo, ¿vale? Ese decreto ley de Extremadura 3/2021 es lo que en el ámbito de la Administración General del Estado regula el Real Decreto Ley 36/2020. ¿De acuerdo? De hecho, como vamos a ver, muchas de las medidas contempladas a nivel estatal se han reproducido en ese decreto ley autonómico, ¿vale? Y en ese decreto ley autonómico también vamos a encontrar especialidades en materia de contratación que se tiene que tener en cuenta para la gestión de esos contratos financiados con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. ¿Qué ocurre en el caso de Extremadura? Que en Extremadura, además de este decreto ley 3/2021, tenemos a efectos o para la tramitación de los contratos de la comunidad autónoma y las entidades locales de Extremadura, tenemos una ley del año 2018 que ya establece especialidades en materia de contratación con respecto a las que establece la normativa general, la ley del 2017 estatal de contratos del sector público. ¿De acuerdo? Por tanto, el panorama normativo que nos encontramos en los contratos financiados con fondos del plan de recuperación que celebren la comunidad autónoma o las entidades locales de Extremadura está compuesto por la ley de contratos del sector público estatal, la ley de medidas en materia de contratación del año 2018 de Extremadura y, de manera adicional, las especialidades que para estos contratos fija ese decreto ley 3/2021 de Extremadura, ¿no? Lo cual pues hace bastante complejo a la vista de todo este panorama normativo la gestión contractual de estos fondos. Pero como digo, toda esta normativa está orientada fundamentalmente a la parte de la administración contratante, ¿de acuerdo? No está tan dirigida a la parte de las empresas, aunque sí que les impacta, como vamos a ver, ¿vale? Entonces, lo que hemos tratado de hacer en este webinar es condensar a todas las especialidades derivadas de esta nueva regulación en términos lo más comprensibles posibles para que la tengáis en cuenta cuando presentéis una oferta o seáis adjudicatarios de un contrato que aparece caracterizado por esta forma de financiación, ¿no? Que el presupuesto para pagar la ejecución de ese contrato no está en los fondos propios de las administraciones que convocan el contrato, sino que vienen financiados con estos fondos europeos del instrumento Next Generation.
¿De acuerdo? Pues bueno, como digo, vamos a hacer un repaso de esas especialidades. La primera especialidad que vamos a encontrar reside en que tanto el decreto ley, el Real Decreto Ley 36 del Estado como el decreto ley autonómico incrementan los umbrales que tienen las distintas entidades contratantes para utilizar los procedimientos abiertos simplificados. En el webinar anterior, cuando hicimos un repaso general de los procedimientos de adjudicación de contratos públicos, hablábamos del contrato menor, de los procedimientos abiertos, pero que luego tienen posibilidades de simplificación, del restringido, de los negociados, ¿de acuerdo? Pues bueno, para facilitar la tramitación de los procedimientos, lo cual, como veremos a continuación, se va a traducir en una cierta reducción de los plazos para presentación de ofertas, se contempla como especialidad la posibilidad de utilizar para más supuestos de los que está previsto de ordinario esta tramitación simplificada de los procedimientos abiertos, ¿vale? Y en concreto, tenéis ahí proyectados cuáles son los umbrales económicos a los que aplicarían esta tramitación simplificada del procedimiento abierto, ¿no? Y veis en la columna central a qué umbrales económicos aplica este procedimiento en supuestos ordinarios, los que están previstos en la Ley de Contratos del sector público, y aquellos otros con unos umbrales económicos superiores que permiten la utilización de ese mismo procedimiento abierto simplificado en su modalidad ordinaria o en su modalidad súper simplificada, ¿vale? Que tiene una regulación distinta, que tiene unas características distintas, con el ánimo siempre de que sean procedimientos de tramitación lo más ágil y lo más rápida posible, y que, como veis, en el caso de contratos financiados con fondos del Plan de Recuperación y Resiliencia, prácticamente todos aquellos contratos que no estén sometidos, veíamos en el webinar pasado, sometidos a una armonización europea, ¿de acuerdo? Que no sean de interés transfronterizo, se podrían tramitar con este procedimiento simplificado ordinario, ¿vale? Y por unas cuantías pues ya bastante elevadas, 200.000 euros en caso de obras o 100.000 en caso de suministros y de servicios, podrían hacerse incluso con ese procedimiento abierto, simplificado, abreviado o súper simplificado, así se le conoce, caracterizado por las notas que aparecen en la Ley de Contratos del Sector Público en el artículo 159.6, ¿de acuerdo? Pero alguien estaba pensando, bueno, esto es una medida dirigida a la administración pública, ¿no? A quien tramita el procedimiento. ¿Cómo me impacta eso a mí, que soy una pyme, esta circunstancia? Pues el principal impacto que hemos visto que puede tener para las pymes es que para participar en los procedimientos abiertos simplificados, ¿vale? La Ley de Contratos del sector público obliga a que las empresas estén inscritas en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado, conocido por su acrónimo ROLECE, o en el Registro Voluntario de Licitadores, en el caso de la Comunidad Autónoma de Extremadura, pues en el que existe en el Departamento de Hacienda, ¿no? Que es donde tienen establecido ese registro de licitadores. Si estuviéramos en otra comunidad autónoma, pues prácticamente todas las comunidades autónomas tienen su propio registro de licitadores, ¿no? Entonces, importante saber que para participar en ese procedimiento hay que previamente haberse inscrito en ese registro administrativo, ¿vale?
en el del Estado, si nos inscribimos en el registro del Estado, en el ROLECE, esa inscripción en ese registro nos sirve para contratar, para, en este caso, considerar acreditado ese requisito de inscripción en cualquier administración del Estado. Si lo hacemos única y exclusivamente de una comunidad autónoma, pues solo nos vale para hacerlo valer frente a órganos de contratación de la comunidad autónoma o de las entidades locales de esa comunidad autónoma. No nos lo van a admitir en otra comunidad autónoma o en otra entidad local de una comunidad autónoma diferente. ¿De acuerdo? El requisito, llamo la atención, es estar clasificado, estar inscrito en el registro. ¿Vale? ¿Por qué digo esto? Porque haber solicitado la inscripción hasta hace muy poquito no valía y por tanto las empresas que habían solicitado la inscripción en el registro de licitadores pero no habían sido inscritas todavía y que tramitar un procedimiento administrativo para ello, pero si no había concluido ese procedimiento el último día de plazo para presentar las ofertas, la consecuencia era que no se podían presentar a esos procedimientos. Eso se ha modificado recientemente y ahora, pues con el ánimo de favorecer la participación de pequeñas y medianas empresas, se admite que en el momento de presentar la oferta tú acompañes la solicitud de inscripción en el registro de licitadores, en el estatal o en el autonómico, eso da igual, para admitirte la oferta. ¿Vale? Puedes presentarla aunque no estés inscrito en el registro de licitadores, siempre que lo hayas por lo menos solicitado. Por lo tanto, aquellas de las empresas que no estén todavía inscritas en el registro de licitadores, conviene que se vayan pensando cómo inscribirse en el marco de las tareas de asesoramiento personalizado. Vamos a ayudar a aquellas empresas que todavía no estén inscritas en el registro de licitadores a solicitar su inscripción, precisamente para facilitarles su participación en los procedimientos abiertos simplificados, que son los que más de manera natural van a ser objeto de interés por parte de las pymes para que cumplan este requisito, que insisto, es obligatorio y puedan tener acceso a los mismos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, como digo, este es el impacto, el principal impacto que tiene esa medida de ampliar el rango de procedimientos abiertos simplificados en el caso de contratos financiados con fondos del plan de recuperación. Y por tanto, las pymes que no estén todavía inscritas en el registro de licitadores deben hacerlo. Veréis que es un procedimiento relativamente sencillo. En el caso del registro de licitadores estatal está bastante automatizado, pero, y aquí hablamos por experiencia propia, pueden surgir algunos problemas, ¿no? Y por tanto, un trámite que puede durar pues 2-3 días, pues se acaba prolongando pues 7-10 días de manera sencilla, ¿no? Hasta que todo encaja. Si tenemos la mala suerte de que nos adjudican el contrato en ese interim, pues no cumpliríamos el requisito de estar inscrito en el registro de licitadores, con lo cual conviene cuanto antes contar con esa inscripción, que es un procedimiento además que no tiene coste para las empresas, ¿de acuerdo? Es gratuito, no hay que pagar ninguna tasa en lo que es la inscripción en el registro de licitadores. Otra cosa distinta es que para inscribirse en el registro de licitadores hay que solicitar un certificado al registro mercantil, en el caso de sociedades mercantiles,
con un determinado contenido y ese sí que tiene coste, ¿vale? Pero el coste es muy moderado, son apenas unos pocos euros. Es por un certificado que emite el registro mercantil, ¿de acuerdo? No una tasa para estar inscrito, para inscribirse en el registro de licitadores correspondientes. ¿De acuerdo? Segunda circunstancia que va a impactar sobre las pequeñas y medianas empresas, sobre todas las empresas en general, derivada de esta especialidad que se incluye en la regulación, nuevamente tanto en estatal como del Decreto Ley de Extremadura, en relación a los contratos públicos, y es que se prevé la tramitación de urgencia, la aplicación de la tramitación de urgencia a los procedimientos de contratación financiados con estos fondos europeos, ¿vale? Exige a las entidades contratantes una justificación ad hoc expresa de por qué hay que tramitar por vía de urgencia esos contratos, y eso tiene como consecuencia una reducción de los plazos de tramitación de los procedimientos. Y aquí hay una especialidad que quizá pueda conocer alguna empresa que haya participado alguna vez en un procedimiento de licitación que se tramite por vía de urgencia, ¿vale? En la ley de contratos, en la regulación general, la tramitación de urgencia conlleva reducción de plazos, salvo los plazos de presentación de ofertas por parte de las empresas, ¿vale? En la tramitación ordinaria, tramitación urgente ordinaria de los contratos públicos, no hay reducción del plazo de presentación de ofertas para los licitadores. ¿Dónde está la especialidad? Pues que si esa tramitación de urgencia es de un procedimiento financiado con fondos del plan de recuperación, transformación y resiliencia, también esa reducción de plazos se va a proyectar sobre el trámite de presentación de ofertas por parte de las empresas, ¿vale? Y esto lo tenemos que tener en cuenta porque eso va a significar que vamos a tener menos tiempo para preparar nuestras ofertas, ¿de acuerdo? Por tanto, cuando identifiquemos una licitación, vamos a tener que mirar de reojo si es tramitación urgente o si es tramitación ordinaria, porque si es tramitación urgente, tenemos que darle prioridad en la preparación de nuestra oferta, ¿no? Ahí están proyectados las reducciones de plazos de presentación de ofertas que están previstas en la norma tanto estatal como en la autonómica, ¿no? En los procedimientos abiertos ordinarios, al menos se dará un plazo de 15 días naturales, es un plazo mínimo, pero fijaros que la reducción es importante porque en el caso de contratos sujetos a regulación armonizada, ¿vale? Contratos de interés transfronterizo, veíamos que el plazo era de 35 días, con lo cual en grandes contratos se produce una reducción de plazo importante. En el caso de los procedimientos abiertos, simplificados y los súper simplificados, va a suceder lo mismo. La regla general es que en un procedimiento abierto simplificado, el plazo mínimo para presentar ofertas sea de 15 días naturales, ¿vale? ¿Cuál es la especialidad si el contrato es financiado con fondos del plan de recuperación? Que esos 15 días ya no son un plazo mínimo, sino un plazo máximo, ¿vale? Y no hay límite por debajo para fijarlo, ¿vale? Aunque bueno, yo creo que por lo menos sería de aplicación el plazo que aparece a continuación, ¿no? Que está previsto expresamente para los procedimientos abiertos súper simplificados, ¿no? Esos que antes veíamos
podrían proyectarse sobre contratos de obras de hasta 200.000 euros o contratos de servicios y suministros de hasta 100.000 euros. Pues para estos se prevé un plazo de presentación de ofertas máximo de 8 días naturales, que se reducen incluso a 5 días naturales si el objeto de la compra son productos de uso corriente disponibles en el mercado. ¿De acuerdo? Por lo tanto, reducción de los plazos de presentación de ofertas que tenemos que tener en cuenta. Eso cuando la tramitación del procedimiento, como hemos visto, se ha declarado de urgencia, ¿vale? Si no se ha declarado de urgencia, entonces los plazos son los plazos ordinarios, ¿no? que antes veíamos. Mínimo 15 días y en los casos de contratos sujetos a regulación armonizada, 35 días. En el caso de estos procedimientos ordinarios, no sometidos a urgencia, en el caso de la Ley de Contratos de Extremadura del año 2018, hay un precepto, es el artículo 31F, que establece una medida muy singular. Es la única comunidad autónoma en la que yo conozco que está regulado esta circunstancia, y es que para promover la participación de pequeñas y medianas empresas, respecto de los plazos mínimos que marca la Ley de Contratos del Sector Público, ¿vale? Esos 15 días mínimo, por ejemplo, que se establece para los procedimientos abiertos no sujetos a regulación armonizada, la Ley de Extremadura, la ley del año 2018, dispone que habrá de ampliarse ese plazo mínimo al menos 5 días para dar la oportunidad de que las pequeñas y medianas empresas puedan preparar correctamente sus ofertas, ¿vale? Pues esa regla se ha excepcionado expresamente en el Decreto Ley de 3/2021 de Extremadura, que establece especialidades para la gestión contractual de contratos financiados con fondos del plan de recuperación. Con lo cual, ese plazo extra de 5 días para estos contratos financiados con fondos del plan de recuperación no vamos a poder contar con ellos, ¿de acuerdo? Es una especialidad que se ha establecido para estos contratos con el ánimo de agilizar su tramitación, ¿vale? Con lo cual, si alguna empresa ya está habituada a trabajar con plazos de 20 días aproximadamente para presentar sus ofertas, pues que sepa que no le van a aplicar esa ampliación de 5 días, con lo cual el impacto que va a tener esta medida sobre las licitaciones a las que ya estuviéramos acostumbrados, pues va a ser el de la reducción de los plazos de presentación. Otra medida importante también es que tendremos también en ocasión de hablar largo y tendido en alguna otra actividad. Algunos contratos del sector público están sujetos a un mecanismo de revisión especial, ¿vale? En función de la cuantía del contrato, si alguien no está de acuerdo con la valoración que le han dado a su oferta o una exclusión que le hagan de un procedimiento, puede utilizar una vía de recurso llamado especial en materia de contratación, ¿de acuerdo? Caracterizado porque el recurso no se interpone ni lo resuelve el mismo órgano de contratación cuya actuación se recurre, sino que lo resuelve un órgano independiente. En Extremadura está constituido ese órgano especial que resuelve los recursos. Claro, esos recursos, en aquellos casos en los que, por razón de la cuantía, insisto, procede ese recurso especial en materia de contratación, han de interponerse en un determinado plazo.
¿vale? Lo ordinario es que la ley establece que habrá de interponerse en el plazo de 15 días hábiles a contar desde el siguiente a la producción del acto que se recurre, ¿no? Tras la adjudicación del contrato, que es, por ejemplo, uno de los actos recurribles, o tras la publicación del pliego. Un pliego, imaginemos que pone circunstancias o condiciones que favorecen a unas empresas perjudicando a otras, también podría ser objeto de recurso en función de la cuantía del contrato, si se recurre en ese plazo de 15 días hábiles a contar desde la publicación del pliego o la publicación de la adjudicación. Pues bien, esa es la regla general, 15 días hábiles, salvo que se trate de contratos financiados con fondos del plan de recuperación o, atención, o otros fondos europeos, ¿vale? Porque esta medida afecta no solamente a contratos financiados con fondos del instrumento Next Generation, sino también a contratos financiados con otros fondos europeos, Fondo FEDER, Fondo Social Europeo, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Y cuál es el impacto que tiene sobre las pymes? Pues que se reduce el plazo de recurso y pasa de 15 días hábiles a 10 días en cómputo natural. ¿De acuerdo? Esta diferencia es importante. 15 días hábiles, excluyendo sábados, domingos y festivos, que son los hábiles, o 10 días naturales en los que de su cómputo no se excluyen ni sábados, ni domingos, ni festivos. ¿De acuerdo? Cuentan a efectos de interposición del recurso. Por lo tanto, si participamos en la licitación de uno de estos contratos, tenemos que saber que también vamos a ver reducido el plazo para interposición del recurso, especial en materia de contratación, en caso de que nos interese utilizar esta vía de recurso. Asimismo, por imposición de la normativa que regula el mecanismo de recuperación y resiliencia europeo, las entidades que ejecuten, que gestionen estos fondos del plan de recuperación deben reforzar las medidas que adoptan de ordinario para prevenir, detectar, corregir y perseguir los supuestos de fraude y de conflictos de interés. ¿De acuerdo? ¿En qué se ha traducido esa obligación de la normativa europea? Pues bueno, se ha trasladado a través de la orden de la ministra de Hacienda y Función Pública, se ha establecido la obligación de que todas las administraciones que gestionen este tipo de fondos, tanto en el Estado, comunidades autónomas y entidades locales, aprueben planes de medidas antifraude, ¿vale? En los que describan qué mecanismos establecen para prevenir, detectar, corregir y perseguir el fraude y los conflictos de interés. Veremos a continuación algunas de esas medidas. Pero lo que me interesa destacar por el impacto que va a tener sobre las pequeñas y medianas empresas es que algunos de esos planes de medidas antifraude proyectan su ámbito de aplicación no solamente sobre las unidades administrativas de esa entidad contratante, sino que las hacen aplicables, algunas de ellas también, a los contratistas y subcontratistas que vayan a intervenir en la ejecución de esos contratos financiados con fondos del plan de recuperación y resiliencia. Con lo cual, en el caso de que participemos en una licitación o seamos adjudicatarios de un contrato financiado con fondos del plan de recuperación, nos convendrá interesarnos sobre qué medidas antifraude ha establecido la entidad contratante y ver cuáles de ellas nos resultan de aplicación, ¿no? Para tenerlo en cuenta en la preparación de nuestras ofertas, ¿vale? Por ejemplo, una de las medidas más extendidas en los planes antifraude es la declaración
de ausencia de conflictos de interés antes de participar en el procedimiento. Esta es una medida orientada específicamente a las personas de la entidad de la administración que tramitan el procedimiento, ¿no? Que son las que van a poder eventualmente tener un conflicto de interés. Pero también se está exigiendo a las empresas que colaboran, que ayudan a las administraciones, que firmen también esas declaraciones de ausencia de conflicto de interés, ¿no? En estos días, los que sigáis el contenido de la prensa, seguro que os ha saltado una alerta en relación con una entidad estatal, el administrador de infraestructuras ferroviarias, que había incluido en parte de sus pliegos algunas cláusulas antifraude similares a esta declaración de ausencia de conflictos de interés, ¿no? Y que motivaron en su momento la interposición de recursos por parte de la Federación Nacional de la Construcción, mostrando su desacuerdo con esta medida, ¿no? Entendiendo que esas declaraciones de conflictos de interés no debían ser aplicables a las empresas. Pues bueno, que sepamos todos que todavía están pendientes de resolución esos recursos. Yo por lo menos no conozco que hayan sido publicadas las resoluciones que resuelven esos recursos, pero que veamos que quizás estos mecanismos antifraude que se están empezando a generalizar con ocasión de los contratos financiados con fondos europeos, con estos fondos europeos específicos del plan de recuperación, se conviertan después en la norma y se acaben incorporando a las contrataciones ordinarias, ¿no? Y nos habituemos a una serie de mecanismos antifraude en las futuras contrataciones, ¿no? El impacto que estos mecanismos antifraude van a tener sobre las pymes es que nos van a solicitar en muchos casos que presentemos nuestra propia declaración de ausencia de conflictos de interés. Normalmente esto se está haciendo no como requisito de participación, es decir, no hay una petición con carácter general a todos los que presentan una oferta de que incluyan también esa declaración de ausencia de conflictos de interés, sino que se está pidiendo única y exclusivamente a quienes son identificadas sus ofertas como las más ventajosas y son propuestos como adjudicatarios, ¿no? En alguna ocasión ya se ha planteado, alguna empresa ha planteado, veíamos el caso de las licitaciones de Adif, empresas que se niegan a presentar esa documentación, entendiendo que no les resulta de aplicación, que la normativa no exige que sean las empresas las que declaren la ausencia de conflictos de interés. Bueno, tener cuidado porque normalmente la no presentación de esa documentación, pues lo ordinario sería que abriera un trámite de subsanación, que nos la volvieran a pedir, pero que si insistimos en no presentarla, acabemos por perder la condición de propuesto como adjudicatario y adjudiquen el contrato a otra empresa, ¿de acuerdo? Se está configurando, por tanto, estas medidas antifraude no como un requisito de participación, pero sí como un requisito de adjudicación, ¿de acuerdo? Y al final hay que conocer que si por causa imputable a las empresas no es posible adjudicar el contrato, pues la propia ley de contratos establece una serie de consecuencias negativas en forma de penalidades para esas empresas, ¿de acuerdo? Así que cuidado con negarse a presentar estas declaraciones, ¿no? También esta nueva política antifraude asociada a la tramitación de procedimientos de contratación
de contratos financiados con fondos del plan de recuperación, hace que tenga que darse audiencia a los contratistas en los casos de procedimientos en que se detecte un conflicto de interés por parte de las personas que estén participando, estén tramitando el procedimiento de contratación, ¿no? Gente que participa en las mesas de contratación, los propios órganos de contratación, gente que tiene capacidad de decisión sobre el resultado del procedimiento. En algún caso, ya se ha planteado, nosotros hemos tenido que asistir en el caso que voy a relatar a continuación, supuesto de un miembro, un vocal de una mesa de contratación que manifiesta tener conflicto de interés con una de las empresas o con el personal de una de las empresas participantes en el procedimiento de contratación, ¿no? El caso particular era una relación de parentesco familiar, ¿no? Y el vocal de la mesa de contratación puso de manifiesto que tenía una relación parental con una persona de la empresa cuya oferta debían valorar. Bien, en estos casos la propia ley de contratos permite incluso excluir a la empresa licitadora en estos casos, ¿vale? Como manera de solventar el conflicto de interés. Y esa es la medida que iban a adoptar cuando nos consultaron a nosotros, ¿no? Nos consultaron sobre la viabilidad, la corrección de excluir una empresa que participa en un procedimiento de contratación junto con otras para resolver un conflicto de interés que tenía un miembro de la mesa por esa circunstancia que comentaba, una relación de parentesco. Bueno, aunque está previsto expresamente en la ley de contratos esa solución, la exclusión de un operador económico, de una empresa del procedimiento, para resolver un conflicto de intereses, solo se puede adoptar cuando sea la única manera de resolver ese conflicto de interés, ¿vale? Si hay otras medidas menos gravosas para los intereses de la empresa de resolver ese conflicto de interés, pues hay que adoptar esas medidas menos gravosas, antes que llegar a la exclusión de esa empresa, de ese licitador, ¿vale? Y en el caso que antes relataba, hay medidas que se pueden adoptar antes que excluir a la empresa. Por ejemplo, sustituir al vocal de la mesa de contratación que es el que tiene el conflicto de interés, ¿no? El conflicto de interés es de la persona que tiene capacidad de decisión, que está en la administración, no es el conflicto de interés de la empresa, ¿vale? Por eso es lo que les recomendamos en aquel caso que nos consultaron, ¿no? Sustituir al vocal de la mesa de contratación y de esa manera el nuevo vocal que sea alguien que no tenga conflicto de interés y que por tanto pueda realizar la valoración de las ofertas garantizando la igualdad de trato a todas las empresas. ¿De acuerdo? Bueno, pues en esos supuestos, lo ordinario va a ser que han manifestado un conflicto de interés por alguien que tenga capacidad de decisión en el procedimiento, se evacúen trámites de audiencia, que os pregunten si vosotros estáis afectados indirectamente por vuestras empresas por ese conflicto de interés y que sepáis, por tanto, esta posibilidad de que si os tratan de excluir, que podéis reclamar y solicitar que se adopten medidas menos gravosas para vuestros intereses, ¿no? Para solventar, para resolver ese conflicto de interés. También vamos a encontrar, en el caso de que seamos propuestos como adjudicatarios de contratos públicos, algunas solicitudes de documentación adicionales que no estamos habituados a que nos soliciten
en el marco de contratos públicos ordinarios, ¿no? Que se financian con fondos que no sean fondos europeos, ¿no? Y en primer lugar, por obligación de las propias convocatorias y la normativa que regula la gestión de estos fondos del plan de recuperación, todo beneficiario, todo perceptor final de fondos europeos, contratistas o subcontratistas, por ejemplo, debe aceptar la cesión de datos entre las administraciones públicas implicadas en la gestión de los fondos. ¿De acuerdo? Esto en Extremadura quizás no sea tanta novedad porque la propia ley de 2018 que antes veíamos ya contemplaba, ya preveía como medida legal que todo aquel que presenta una oferta para un contrato acepta implícitamente la posibilidad de que el órgano de contratación pueda dirigirse a otras administraciones con las cuales la empresa tenga relación para solicitarles información, ¿vale? Por ejemplo, contactar con la Agencia Estatal de Administración Tributaria para comprobar que la empresa no tiene deudas tributarias o contactar con la Tesorería General de la Seguridad Social para comprobar, certificar que no hay deudas con la tesorería por las relaciones laborales con nuestros trabajadores. ¿De acuerdo? Pues bueno, como digo, en Extremadura ya estaba contemplado, ahora la normativa reguladora de estos fondos europeos ya exige que todo aquel que vaya a recibir fondos europeos acepte, manifieste su acuerdo de cesión de datos entre administraciones. ¿De acuerdo? Por lo tanto, será un documento que tendremos que presentar de manera adicional con los formatos, con el formato que nos indiquen, que ya hay formatos normalizados, y que no presentar este documento de cesión puede conllevar, como hemos visto antes, que sucedería con el caso de las declaraciones de ausencias de conflictos de interés, a perder el contrato. Así que mucho cuidado con no olvidarse de cumplimentar estos documentos, ¿no? En la propia normativa reguladora de los fondos europeos ya se ofrece un modelo de declaración que simplemente pues, acompañaríamos a nuestra oferta o acompañaríamos a la documentación que nos requieran para poder resultar adjudicatarios, ¿no? Los pliegos regulan los pliegos de los contratos regulan cuándo se deben presentar esta documentación. Lo mismo respecto de el cumplimiento de una serie de principios generales y específicos de actuación establecidos en el plan de recuperación, transformación y resiliencia, ¿no? Que nuevamente es una declaración responsable, otro documento que deberemos presentar para resultar adjudicatario de contratos públicos. Igualmente, también hay un modelo de declaración que se refiere pues, a que hay un compromiso con actuaciones no fraudulentas, evitar el impacto sobre el medio ambiente con las actuaciones en que consista la ejecución del contrato, manifestar que no nos financiamos dos veces para cumplir con la ejecución del contrato o que se respeta el régimen de ayudas de Estado. ¿De acuerdo? Son principios transversales del plan de recuperación y los propios contratistas han de manifestar expresamente su compromiso de cumplimiento. Son declaraciones responsables, así que cuidado por las repercusiones que pueden tener en distintos niveles, administrativo, pero también en el ámbito penal, el incumplimiento posteriormente de estas declaraciones responsables. ¿De acuerdo? Y finalmente, también hay algunas medidas que nos van a llamar la atención relacionadas con la identificación de los perceptores finales de fondos, ¿no?
se definen la condición de perceptor final de fondos de dos maneras, ¿vale? Se habla, en el caso de pequeñas y medianas empresas, de identificar la empresa que es adjudicataria del contrato, sociedad mercantil, un grupo de sociedades, una UTE o incluso una persona física, no hay ningún problema, pero en el caso de sociedades mercantiles se nos va a solicitar por parte de la administración, por razón, insisto, de la financiación que reciben estos contratos, que identifiquemos, en el caso de sociedades mercantiles, a las personas físicas o empresas que tengan una participación significativa, entendido por significativa, más del 25% del capital social, más del 25% de las acciones, que se les identifique también, ¿de acuerdo? De manera que puede suceder que la Junta de Extremadura adjudique un contrato a una empresa, el perceptor de los fondos sea la empresa, pero la Junta de Extremadura nos va a decir, bueno, y dentro de la empresa hay alguien que tenga más del 25% de las acciones, porque quiero saberlo también y lo voy a registrar en una base de datos para, ofrecer esa información o tenerla disponible a efectos de auditoría o a efectos de control del destino de los fondos posterior. ¿De acuerdo? Y es probable que con esa información luego se realicen auditorías, sobre todo por parte de las entidades, las agencias encargadas del control tributario tanto en los Estados miembros como a nivel europeo, ¿no? Hay una voluntad de conocer a quién llega hasta el último euro de estos fondos europeos del plan de recuperación, ¿no? Para evitar pues que alguien use esos fondos para finalidades diferentes de las que están previstas. ¿De acuerdo? Y ya para finalizar, otra cuestión que va a impactar en la ejecución, sobre todo en la ejecución de los contratos financiados con fondos del plan de recuperación, es que la normativa de gestión de estos fondos establece unas determinadas obligaciones de comunicación que deben respetar tanto las entidades públicas que gestionan esos fondos como las entidades privadas, las empresas, contratistas y subcontratistas que van a ejecutar materialmente esos contratos, ¿no? Y que se refieren a reconocer el origen y garantizar la visibilidad de la financiación de la Unión Europea. Eso lo que hace es que resulte obligatorio incorporar pues esas pegatinas, esos logos institucionales, tanto del plan de recuperación como del logo europeo financiado por la Unión Europea con el mecanismo Next Generation de la Unión Europea, que debemos incorporar pues en caso de contratos que obliguen a entregar documentos o a realizar cualquier otro tipo de actuación con trascendencia, ya sea solo interna o sea también externa, a incorporar esos elementos de comunicación, ¿vale? Y tenemos que saber que los pliegos de cláusulas administrativas que regulan los contratos están incorporando penalizaciones en el caso de incumplir esta obligación de comunicación, ¿vale? Y a quien dirá, bueno, ¿y por qué me penalizan a mí por no poner en el documento, en el entregable del informe o en la plantilla X que yo tengo que entregar estos logos? Porque el cumplimiento de estas obligaciones de comunicación es algo que va a ser fiscalizado por las autoridades europeas, ¿de acuerdo? Y en el caso de incumplimiento se va a retirar parte de la financiación que va de la Comisión al Reino de España por el incumplimiento de estas obligaciones de comunicación. Con lo cual es lógico que esas eventuales penalidades que vaya a sufrir la entidad contratante sean repercutidas también a los contratistas en el caso de que el incumplimiento lo sea por parte de alguno de los contratos.